Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es. Bienvenidos una vez más al podcast de ITNIC. Esta vez tenemos otra sesión especial con dos compañeros CFOs, siguiendo la que ya hicimos el mes pasado. Por una parte tenemos a Eduard Cabanas, que es el CFO de Eulabox, y por la otra a Eduard Ros, que es el CFO de Glovo. Son dos empresas con un crecimiento espectacular y una complejidad en el crecimiento y en las operaciones que nos gustaría profundizar sobre ellas. Por favor, Eduard Cabanas, por ejemplo, ¿quieres empezar explicando cómo acabaste en Eulabox, qué perfil tienes? Yo llevo toda mi vida principalmente en el ambiente de finanzas y sobre todo en controlling. Vengo de estar en el automóvil, sobre todo en control de gestión y en llevar sobre todo lo que es marginalidad pura de cada una de las piezas. Un mercado muy maduro. Un mercado muy maduro, pelearse por una tuerca porque esa tuerca la gente, o sea, es dinero al final, con lo cual al final los costes los tienes que llevar muy controlados. Y después sí me fui al sector, digamos, más de private equity, o sea, me fui a trabajar con un family office y el día que dejé esa compañía, porque al final opté por dejarla, me llama David Baratek y me ofrece la posibilidad de entrar en Eulabox. Llevaban casi 3 meses empezando la compañía. ¿Esto es 2011 ya? Esto sí, 2011. Sí, 9 años. Uh-huh. Ya. Estaban David, Sergi de Pablos. Jaume estaba... Jaume Guma estaba aterrizando también y después nos incorporamos Ricardo Ribes y yo, que es logística y finanzas, uh-huh, para completar sobre todo todas las áreas de la compañía y empezar pues casi literalmente encima de un rollo de papel de váter empezamos la compañía. Uh-huh. Y tú tienes un perfil un poco técnico también, ¿no? Sí, yo soy un CFO muy raro. Uh-huh. ¿Vale? O sea, a mí que diga esto un CFO a lo mejor es un poco raro. Ya lo digo yo, es raro, sí. Pero yo soy un CFO muy encarado a la tecnología. Me apasiona la programación, me apasiona la robótica, la inteligencia artificial y todos estos campos los intento aplicar sobre todo a las finanzas, ¿no? O sea, uh-huh, si queréis ya hablamos un poco más adelante, pero yo, por ejemplo, no gestionamos la compañía con una cuenta de explotación, por ejemplo, ¿no? Vale, pues luego entraremos más en detalle. Perfecto. Para definir Eulabox en 10 segundos, todo el mundo sabe que es Eulabox, pero para definirlo... Somos una compañía de software que creó un supermercado. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Que no venimos del sector retail, con lo cual no llevamos todos los vicios y la idea principal, sobre todo, era querer romper las reglas de juego del supermercado tradicional. Uh-huh. Muy bien, es un reto muy duro. Y hablando de retos duros también, en Glovo, Eduard Ros, cuéntanos un poco cómo acabaste en Glovo. Primero de todo, gracias por la invitación. Un placer. Si quieres, llámame Edu, así podemos diferenciar Eduard. Edu, vale. Será más fácil, o al revés, como quieres, pues seguro que te llaman así también. Sí. O sea que, para la gente que nos escucha, como igual no distinguen un poco la voz de cada uno, igual iré mencionando un poco más el apellido. Perfecto, sin problema. Uh-huh. Entonces, mira, os cuento un poco mi perfil. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y me fui a Banca de Inversión, en lo que llamaban los buenos años de banca de inversión, que era el año 2005-2006. Allí pillé la gran crisis del 2007, 8, 9, etcétera, y estuve hasta 2010 en banca y decidí irme. Creía que ya había cumplido un poco la curva de aprendizaje y me fui a hacer un máster. Estudié en el IES, paré 2 años de trabajar y estuve en el full time del IES durante 2 años. Y saliendo de allí, con 2 compañeros del máster, que habíamos estado 2 años juntos, pues montamos una empresa que se llama Nutrino, que aún existe y que está en el mundo de la nutrición y que básicamente lo que hacíamos o hacemos es recomendar a la gente lo que comer en función de su perfil físico y utilizando todos esos dispositivos que hoy en día tenemos, que es como los relojes inteligentes, el móvil nos dice cuántos pasos hacemos al día, cuántas calorías quemamos y demás.
y estuvimos del año 2012 hasta el 17, 5 años como cofundador, y llevaba toda la parte de finanzas, como os podéis imaginar, y también un poco lo que es desarrollo de negocio y rondas de inversión. A mitades del 2017, a través de un amigo común con Óscar Pierre, nos pusieron en contacto para hablar. Globo buscaba CFO. Yo, en ese momento en Nutrino, estábamos ya en un proceso de salida, que al final acabamos vendiendo, como puedes ver en la página web, a Medtronic. Estamos ya en ese proceso de salida y dije, oye, pues saliendo de un lado e ir a otro. Vi la oportunidad, la verdad, muy divertida. En ese momento Globo pues, ya eran las startups conocidas de Barcelona, ya se empezaba a conocer, y decidí pues, coger el reto. En ese momento en Globo había menos de 100 personas en la compañía. Estábamos en 3 países. Hoy en día somos 1.500, 26 países. O sea, estos 2 últimos años han sido realmente una locura, para llamarlo de manera fina. Muy divertido, muy excitante, mucho aprendizaje. Y yo, a diferencia de Eduard Cabañas, pues soy un perfil de CFO algo distinto, más encarado seguramente a la parte del fundraising, de estar al lado de los inversores, y toda la parte que hay detrás, digamos, de finanzas y demás, la hemos creado desde cero, pero la he creado conjuntamente con un equipo que ahora mismo es un equipo. Es una cosa que en Globo ha hecho mucha falta porque habéis levantado como nadie, ¿no? Exacto, hemos levantado como nadie. ¿Dónde está el contador actualmente? ¿El qué, perdón? El contador del fundraising. En la historia de Globo unos 300 millones. Y pues sí, a ver, mira, el tema de levantar más o menos, yo al final tampoco le daría la importancia que se le suele dar en los medios de comunicación. Lo importante es que tengas a gente que te está apoyando, que nuevos inversores vengan, que apoyen, que vean que las cosas funcionan, y que sobre todo el potencial de Globo pues es muy importante. Pero es un 0 más, un 0 menos. Yo venía de una startup que levantamos en total 10 millones de euros, y ya me creía que era la leche. ¿Y entonces, se puede saber por cuánto se vendió? No lo puedo decir, solo decir que los inversores están contentos. O sea, que yo voy a preguntar. Y ahí pues, es lo que da más ilusión una vez de estos proyectos. Es gente que sobre todo al principio te apoyó, que al final son amigos, familiares, gente un poco cercana. Pues darles un retorno, yo creo que es de las cosas que hace uno más sentirse orgulloso. Estés hablando de crecimiento. Vamos a ver, desde el punto de vista de un emprendedor que está empezando, que es ambicioso, cada vez más los proyectos son más agresivos, hay más dinero financiando, hay más casos de éxito, el mercado está más preparado. ¿Cómo se monta una compañía desde cero o no para crecer rápido? ¿No? Vosotros, por ejemplo, Óscar decía el otro día en el podcast que hacíais 220.000 pedidos al día. Ahora mismo... Ahí estamos, hace poco. Vale. Sí. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta desde un punto de vista corporativo o financiero para sostener este crecimiento y no morir de éxito? ¿Yo? Eduard Ros. A ver, básicamente para mí elementos importantes. Uno está el equipo, es decir, pensarse uno que lo va a poder hacer solo, por mucha experiencia que tenga, por mucho bagaje que tenga, que va a poder liderar una compañía que está escalando a los niveles que Globo pues, actualmente lo está haciendo. Para eso tenéis 1.500 personas. Por eso tenemos 1.500 personas. Bien. Tampoco no es la cantidad, sino la calidad. Yo siempre miro cuando estamos fichando a gente, digo, oye, gente que sea mejor que yo, o que pueda mejorar lo que tenemos existentemente dentro del equipo. Solo con eso conseguirás mejorar el equipo de finanzas y escalarlo de una manera potencial. Es decir, oye, yo he llevado gente pues desde la parte de pagos y fraude y demás, donde no tenía ninguna experiencia. Hemos llevado gente muy buena para que lidere todo este proceso, desde temas de tax, de temas de muchas cosas que seguramente in-house, en los que empezaron Globo el primer día, no había esa experiencia. Y lo segundo yo diría que es también, aparte del equipo, es una plataforma tecnológica, que aquí seguro que Eduard puede complementar mucho mejor, que soporte todo este crecimiento. Desde herramientas de BI, desde el ERP que tú puedes utilizar en contabilidad, en nuestro caso también nos ayuda en toda la parte de invoicing, que para Globo es muy importante. Ser capaz de tener tecnologías escalables en todos los países, que nosotros estamos en 26 países, que puedan seguirte, digamos, en todo este proceso de... Vale. Igual, Eduard, estás hablando de temas un poco más reactivos. Hay que dimensionar un poco la oferta que puedes prever, ¿no? Tienes que saber cuántos pedidos van a hacer pues, el domingo cuando tengan que hacer el partido de fútbol, o cuánta gente, por ejemplo, Eduard, el stocking, ¿no? Para decir luego hay que hacer el picking, pero primero hay que hacer el stocking para saber qué demanda puedes tener y cómo vas a poder servirlo, ¿no? Toda la operación. ¿Cómo lo dimensionáis? Bueno, nosotros empezamos sobre todo
pensando a lo grande, ¿no? O sea, no a lo grande en sentido... O sea, teníamos muy claro en que queríamos crecer y podíamos crecer de una manera más tranquila o invirtiendo sobre todo en tecnología. Si no inviertes en tecnología, por mucha gente que pongas dentro o manos a trabajar, al final no te funcionará. Yo me acuerdo al principio, cuando teníamos una venta, tocábamos con un megáfono y teníamos una campana y decíamos a los cuatro vientos, empezamos a gritar. ¿Ya no tenéis la campana? No, pero el megáfono sí. Y abríamos la ventana incluso, decíamos venta, ¿no? Empezamos a gritar. Claro, teníamos 1 o 2 ventas al día. Ahora, obviamente, ya no gritamos tanto. ¿Y cómo se servía esto? Pero antes se servía pues todo muy manual. Cogíamos ese pedido, le enviábamos al almacén casi con email, ¿vale? O sea, de una manera muy... Bueno, en aquel momento muy manual. Sobreestocabais quizá, ¿no? Teníais un riesgo, sobreestocabais en algunos puntos. Aquí, bueno, claro, al principio cometes errores de todos tipos, ¿no? O sea, compras, me acuerdo que teníamos stock de lavavajillas de 25 kilos, ¿no? Entonces, ¿por qué teníamos un producto de lavavajillas de 25 kilos? Pues porque no teníamos ni idea de comprar, ¿no? O sea, entonces con el tiempo te vas dando cuenta de lo que al final la gente te pide, ¿no? Actualmente, hoy, tenemos una máquina que compra automáticamente. O sea, no hay un equipo de compras, sino que la máquina lo que hace es en función de los stocks mínimos que le hemos definido, los lead times de entrega, la demanda corriente, la demanda futura que creemos. Todo esto al final es un algoritmo que lo que hace, te lanza un pedido cada día, ¿no? O sea, ¿y esto lo habéis desarrollado internamente? No. Esta es de las pocas piezas que tenemos que no hemos desarrollado internamente porque al final es como desarrollar un RP. ¿Para qué te vas a poner en un jardín que no es tu core? Tú dedícate a comprar y vender productos de supermercado, que es lo que nosotros sabemos hacer, y al final coge una pieza buena en el mercado, que hay muchas, que te pueden suplir esta necesidad. ¿Cómo se llama esta herramienta que te predice un poco? Una herramienta que se llama Tools Group, que es un replenishment automatizado, y que al final lo que hace la máquina al final del día o incluso 2 veces al día, depende del proveedor. Si el proveedor puede llegar a servir 2 veces al día, pues lanza pedidos en función de lo que se está vendiendo. Esto lo usan, ¿esto lo usan los proveedores tradicionales? Sí. ¿Al campo de turno? Puede ser. O sea que hay cosas que habéis aprovechado de la industria existente. Exacto. Y habéis irrumpido más en la usabilidad y otros... Sí, o sea, desarrollar este tipo de herramientas, o sea, son algoritmos extremadamente complejos. O sea, tú imagínate una máquina que está todo el rato pensando y haciendo cálculos de lo que tiene en stock, lo que tiene en tránsito. Porque lo que tiene en tránsito de los camiones que llegan hacia el almacén, lo que está comprometido, o sea, lo que el cliente ya ha pedido, pero todavía no ha salido, los caducados. Todo este mejunje, al final, la máquina lanza un pedido con unas unidades, ¿no? Calcula fines de semana, calcula capacidades de camión, si van en un palet, si van en cajas, si necesitas 10 cajas, si van en múltiplos. Todo este follón, al final, con 40 y pico mil referencias que tenemos, es un infierno. Bueno, entonces, al final, como lo que decimos siempre, que se pongan a trabajar las máquinas, o lo que comentaba Eduard, nosotros fichamos gente para que piensen, no para que metan datos, ¿no? Entonces, al final es un poco el minimizar la estructura de finanzas al máximo para maximizar y dar servicio al resto de la compañía, que es lo que hay. Y con todo esto, servir la demanda bastante bien, ¿no? El índice de roturas lo tenemos... O sea, tenemos un grado de cumplimiento del 96%. ¿Una rotura qué quiere decir? ¿Que un cliente hace el pedido y luego, ups, no está? ¿O que un cliente quiere hacer el pedido y, ups, no lo tenemos, pero yo no lo compro? No. O sea, tú imagínate que pides un saco de patatas de 5 kilos y cuando vas por la noche, cuando te estamos preparando todo tu pedido, ese saco no está. No existe. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el momento en que tú sí que... O sea, nosotros enseñamos en la web lo que podemos vender, no enseñamos lo que no tenemos. No exactamente, pero casi es así. Entonces, si tú pides patatas es porque yo tengo patatas. Entonces, si las tengo que entregar yo mañana o dentro de 1 hora, es que tengo patatas. Si dentro de ese pedido te faltan las patatas, es una rotura, que le llamamos una rotura de stock, y entonces genera un pedido no perfecto, sí. Que le llamamos. Y ya lo llamáis al cliente. A mí me ha pasado. No enviáis un globo. Llámame las patatas, ¿no? Te llamamos, o sea, uno de los efectos diferenciadores que tiene Ulabox es el servicio al cliente. O sea, cuando no pasa nada, tú no te enteras, pero cuando pasa algo, nosotros enseguida te llamamos. Te decimos, oye, por cierto, Pau, te va a llevar toda tu compra, pero las patatas no las tengo. Pero tengo a lo mejor patatas rojas, patatas del Pirineo,
¿te apetece o quieres estas? Sí. O no, yo quería aquellas patatas porque son las que hago yo servir para mi pescado, ¿no? Entonces te devolvemos el dinero de ese producto no servido. Muy bien. Eduard, en Glovo, por ejemplo, con estas tasas de crecimiento, estamos hablando que este año seguramente triplicáis la cifra de ventas. Correcto. ¿Esto quiere decir, a pesar de la expansión geográfica, que triplicáis el número de deliveries, por ejemplo? Sí. Va así, ¿eh? Sí. Esto quiere decir... Incluso algo más. O sea, algo más porque hay porque nosotros el ticket más bajo, ¿no? Exacto. Tenemos un mix de tickets. Aquí en Europa es el más alto. Para poneros algunos datos, aquí en España el ticket medio nuestro está alrededor de los 20 euros y en Latinoamérica estás hablando de 10 euros y en algunos países que tenemos en toda la zona que le llamamos Eastern Europe, Middle East and Africa está alrededor de 4 o 5 euros. Con lo cual el mix que tú tienes es muy singular y entonces pues en orders estamos creciendo algo más de lo que... el crecimiento es más complejo, si cabe. Correcto. Vosotros habéis tenido picos de crecimiento puntual, ¿no? Imagino en mundial o lo que sea. Sí que es verdad, pero como tenemos este mix de países tan diverso y hay muchos países que de repente crecen muy rápido al principio. Hemos tenido países como Ucrania, por ejemplo, que no lo esperábamos y ha sido una sorpresa para todo el equipo. Es decir, cuando hicimos el análisis de entrar en Ucrania, dijimos, oye, es un país que tiene buena pinta y demás, vamos. Pero ha sido uno de los países que ha crecido más de forma exponencial de la historia de Glovo. De hecho, es el que ha crecido más rápido nunca en la historia. Y nos hemos encontrado con casos de esos que, oye, que hacíamos nuestro forecast, budgeting y demás, y, oye, en este caso, pues, oye, lo has superado en creces. ¿Y cómo lo arregláis, no? Entonces, crecer demasiado quiere decir que no tenéis suficientes Glovers, que no están formados... Mira, lo de los Glovers, por suerte, trabajamos en unos, digamos, periodos de tiempo que son bastante cortos y nosotros, al final, para conseguir que Glovers, oye, se unan a la plataforma y colaboren con nosotros, lo hacemos casi de manera semanal. Con lo cual, nosotros de manera semanal hay el equipo de operaciones tiene su forecast que van haciendo de manera semanal en función de lo que ha hecho la semana anterior, en función de lo que decíais antes, oye, un partido de fútbol o hay cosas de este tipo, y podemos prever por cada hora, oye, cuántos Glovers o Riders voy a necesitar en ese momento. Pero hay momentos en que se rompe la demanda. Sí, hay momentos en que se rompe la demanda y entonces, oye, en ese momento hay más demanda que repartidores pueda tener en ese... ¿Y cómo lo arregláis? ¿Le decís al cliente que no? Uno, le podemos decir al cliente, oye, ahora mismo no puedo servirte porque no tenemos repartidores suficientes. ¿Entonces esto es automático? Y esto es automático. El sistema detecta cuando hay saturación del sistema, ¿vale? Entonces, oye, cuando vemos que hay determinados repartidores, oye, que no hay suficiente para cubrir, entonces uno lo enseñamos en la app y dice, oye, puede haber retrasos por saturación, o en algunos casos, en algunas ciudades hemos tenido que un poco que cerrar la ciudad durante un tiempo hasta que nos haya solucionado. Dicho esto, nosotros la situación puede venir, oye, por no tener suficientes repartidores para poder servir las orders que llegan, los pedidos que llevan, o porque los restaurantes realmente también colapsan. También nos ha pasado que llegan, un restaurante determinado llega tantos pedidos en esa media hora que no pueden abastar porque la cocina da para lo que da. Aparte, si tienen que servir también a la cocina, a su restaurante, a la gente que viene de pie, pues oye, te crea una doble saturación. Por eso creamos todo el concepto de esto, los cook rooms, las cocinas, las dark kitchens y todos esos temas. Y desde el punto de vista financiero, no tan operativo, ¿qué implicaciones tiene este crecimiento que a veces te pilla desprevenido? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, nosotros el tema clave de la compañía es el stock. Entonces, la clave está en cada día afinar más las herramientas, porque no solo tenemos stock en nuestro almacén. En consigna del proveedor también, ¿no? También trabajamos con proveedores que le llamamos cross-dock, ¿no? que el producto lo tiene en casa del proveedor, pero yo te lo tengo que servir en tiempo récord. ¿Cuántos días tardáis en restocar de media? Nosotros el almacén está 24 horas abierto y está continuamente entrando camiones. ¿Y de media, de cada SKU rota? Pues depende, porque no rota lo mismo, por ejemplo, una Coca-Cola. pescado que... exacto, ¿no? O sea, sobre todo el producto fresco, ¿no? Hemos hecho una colaboración muy buena con el mercado, o sea, de esta manera no tenemos que comprar tampoco aguacates o a grandes productores o grandes distribuidores. Nosotros también queríamos trabajar el tema de la proximidad. Entonces, uno de nuestros factores importantes es trabajar con los mercados, ¿no? de Barcelona, que son nuestros proveedores. Y también, al final, hay que buscar el producto de máxima frescura, ¿no? Entonces, el gran reto es enviar un pescado a tu casa. O sea, es muy fácil enviar
una Coca-Cola, un Fairy a Santiago de Compostela, a 1000 kilómetros de aquí. Lo metes en una caja, le pones un buen protector y no hay ningún problema. Lo más difícil es enviar un pescado y que te llegue a tu casa en la máxima frescura y en las máximas condiciones, ¿no? A nivel financiero, quizá, Ulabox es una de las pocas startups que tiene un balance que representa un poco el estado de la compañía. Por lo que comentas que tiene un stock, que puedes ver cuántas veces está rotando al año. Claro, pero nosotros la parte de fresco nos tocamos. Nosotros no compramos fresco. O sea, no compramos y el fresco fruta. Representa una parte muy grande dentro de la cesta. O sea, al final el valor que le puedes ofrecer a un cliente no es enviarle una Coca-Cola o un Fairy, que es una commodity, ¿no? Algún producto que al final le da igual. Al final tú lo que quieres es que te llegue un buen trozo de carne, un buen pescado, que lo puedas cocinar, ¿no? Que sea ese tipo de producto, el producto fresco, la verdura, que es la mitad del básquet, ¿no? Más o menos. Puede ser, puede llegar. En mi caso lo es. En tu caso lo es, pues entonces tienes una comida saludable, tienes una dieta saludable, ¿no? No, pues tenemos tickets para todo. O sea, hay gente que solo compra bebida, hay gente que compra solo pescado o sobre todo productos de mercado, ¿no? El reto es un reto logístico y financiero, ¿no? Tú imagínate cómo consigues que una parada, ¿no? Una tiendecita muy pequeña de un mercado te considere venderle, ¿no? Entonces, financieramente y sobre todo administrativamente, ¿cómo lo hacemos? Pues, claro, cuando hablamos con ellos al principio, ellos nos decían que, vale, tú quieres una pechuga de pollo, quieres una dorada o quieres un pescado, pues me pagas, ¿no? Pues, claro, ¿cómo hacíamos que el chico que iba a recoger ese pedido para consolidarlo después con otro... Sí, ¿cómo lo hacéis? Porque aquí los dos tenéis el mismo caso, ¿no? Trabajáis con proveedores que igual no tienen tecnología en su proceso productivo ni de picking y tenéis que obligarlos a usar vuestra aplicación. No. ¿Y en Globo lo usáis? En nuestro caso, con los restaurantes con los que trabajamos, los partners que llamamos. ¿McDonald's lo usa? Hay dos posibilidades. Una, que le demos una tablet, que no deja de ser pues una tablet donde ahí tienen el aplicativo de Globo y es uno de los medios de comunicaciones con Globo donde reciben los pedidos, pueden ver lo que hay y luego dicen, oye, ya ha llegado el repartidor, ya le he dado, ya se ha ido. Y también lo utilizan por ello y pues imagínate, yo que sé, una hamburguesería se ha quedado sin tomate. Entonces dice, oye, todas las hamburguesas que tenían tomate, pues no las puedo servir. O sea, cosas de este tipo y pueden ajustar un poco el menú a medida que si tienen algún tipo de incidencia. Nunca está integrado dentro de la segunda es con grandes compañías como McDonald's, tenemos integración directa con ellos. Entonces el pedido va directamente al POS de McDonald's en este caso y no hay un proceso manual de alguien de recepción del pedido y decir, ok, aceptado y empiezo a cocinar. Y entonces hay estos dos tipos de integración con ellos. Por cada operación se crea, yendo a un punto más contable quizá, se crea un apunte, en vuestro caso lo sé porque me lo enseñaste, se crea el apunte contable, la factura y todo directamente a través de la app, ¿no? Nosotros hemos hecho una manera de trabajar sobre todo con el pequeño, la pequeña tienda o el pequeño productor. ¿Por qué? Porque estos pequeños productores o estas tiendas de mercado no están acostumbrados a enviarte una factura a final de mes. Financieramente no pueden aguantar, a lo mejor a esperar en facturar todo un mes, ¿no? para poderte facturar todo un mes, todos los pedidos del mes. Entonces, al final, lo que dijimos es, vale, no te preocupes, yo te gestiono todo esto. Entonces, al final lo hemos hecho al revés, te he creado una autofactura. Una autofactura, claro. Pues, cada 15 días yo genero en mi sistema, va cogiendo todos los pedidos, y al final yo genero una factura del proveedor que me la emito yo, pero es de él, ¿no? Entonces, a él le envío, cada día le voy enviando todos los pedidos que va teniendo, él va chequeando que estos pedidos sean correctos. Si pasados 2 días después del cierre de la facturación no dice nada, da por buena la facturación. Si hay alguna incidencia, a lo mejor él dice que ha entregado 1,2 kg y nosotros hemos recibido 1,190 kg, pues entonces empezamos ahí a ver cuál es el origen, pero casi nunca hay un problema ahí. Y la respuesta el pequeño productor fue encantado. ¿Por qué? Porque yo le genero la factura, yo se la envío con PDF, se la envío con un CSV por si la quiere importar en su sistema. Y haces el pago directamente. Y yo le hago la administración. Y vale. yo se lo pago. Y entonces, para gestionar todo esto, ¿qué equipos estáis gestionando? El departamento administrativo financiero.
¿Te refieres a nivel de qué utilizamos o de la gente que tenemos? ¿De cuánta gente? ¿De los 1.500? ¿Cuánto es administración, finanzas, corporate? En el caso de Glovo somos 100 personas, pero ahí engloba todo lo que es la parte de finanzas, administración, y ahí tenemos ahí pues la parte de controlling, de contabilidad, de invoicing, tax, vario. ¿Cómo se estructura el departamento? Por mucha curiosidad. Sí, mira, ahora mismo, básicamente yo ahora mismo lidero pues 5 áreas. Una es la parte de legal, que evidentemente yo no soy abogado, pero la parte de legal reporta, digamos, a mi persona. Tengo una Head of Legal pues, que trabaja muy bien y evidentemente lidera todo el proceso, pero hay muchos temas que, como os podéis imaginar, requieren también de una parte de business, y es donde yo aporto. Luego tengo la parte un poco más de lo que yo englobo dentro. Tengo una parte como Global Finance, que le llamo, que es un poco particular, pero ahí mismo tengo la parte de FP&A, que es toda la parte de budgeting y demás, de financial analysis y demás, la parte de controlling, la parte de contabilidad. ¿Cuántas personas hay en cada departamento? En cada departamento te lo tendría que ir. En legal hay unas 15 personas en todo el mundo. En finanzas ahora mismo, que también engloba pues, toda la parte de invoicing y demás, habrá aproximadamente unas 80 repartidos en todos los países. ¿Y eso que no picáis facturas? Y eso no picamos facturas. Lo que pasa es que piensa que estamos en 26 países, en todas tenemos sociedades que tienen operativa, con lo cual como mínimo tienes a 2 o 3 personas por país que se encargan de la contabilidad, de las facturas, porque al final también hay incidencias, hay cosas que hay que ir solventando, y toda la parte de tesorería también evidentemente es una parte muy importante. Y luego tengo toda la parte que es de fraude y pagos, que ahora mismo son unos 7 personas que lideran toda esa relación que nosotros tenemos con el usuario final, que es, oye, ¿cómo te pago? Que es al final a través de tarjeta de crédito o cash, que son los 2 métodos que ahora mismo aceptamos. Pues tenemos un departamento que se encarga de que eso funcione de manera perfecta, cuáles son los proveedores que necesitamos, las herramientas antifraude, todo este tipo de cosas. Pues evidentemente tenemos un equipo que también está englobado dentro de la parte de finanzas que se ocupa de ellos. Y por último tengo un pequeño departamento de Corporate Development, Corporate Finance, que se está ayudando en todo el tema de fundraising. También hemos sido algo activos en temas de adquisiciones, ventas y demás. Y tenemos un equipo que antes lo englobábamos en finanzas un poco entre todos. Ahora mismo hay un equipo que solo se dedica a eso, y que viendo un poco la actividad que veis que vamos teniendo, pues tiene trabajo. ¿Cómo de grande es este equipo? Ahora mismo son 5 personas, de los cuales 3 son, digamos, analistas asociados y 2 son becarios que ayudan y demás. O sea, es 3 más 2, digamos. Es el precio del crecimiento, seguramente. Es decir, si fueras a crecer cualquiera de las 2 empresas con un crecimiento de un dígito al año, seguramente no haría falta esta estructura. Se podría automatizar mucho más, podríais formar mucho mejor a vuestros partners, proveedores, clientes, pero el crecimiento indica sobredimensionarse muchas veces, ¿no? Preveyendo el crecimiento. Hace años la rampa de crecimiento de contrataciones subió muchísimo, pero sobre todo a la hora de aprender, sobre todo, y incorporar sistemas, y que esos sistemas vayan muy finos, estamos no contratando, sino con lo cual al final el crecimiento en ventas te está subiendo, pero en tu masa salarial se va manteniendo. Entonces esta es la manera. ¿Sí? ¿Se mantiene o se reduce? Nosotros, por ejemplo, en finanzas pues no somos Glovo, somos más modestos, pero nosotros llevamos 3 personas, toda la área de finanzas, todo lo que es tesorería, recursos humanos, compras, recepción, invoicing, tanto de cliente como de proveedor. ¿Por qué? Porque 3 personas son muy pocas. Gestionamos más de casi 200.000 líneas, casi 100.000 líneas al día, ¿vale? Transaccionales. Una línea es un ítem. Una línea es un ítem. ¿Vale? O una unidad de un ítem. No, un ítem. Un ítem, ¿eh? Pueden ser 10 unidades. 2 files son 2 líneas. 2 files son una línea. Vale, ok. O sea, no estamos hablando de unidades, ¿no? Pero como os he explicado antes, como compramos automáticamente, recepción, o sea, nosotros siempre decimos que la contabilidad, o yo digo que la contabilidad para mí ha muerto, ¿no? Porque la manera de gestionar las empresas son en tiempo real, y la contabilidad o las cuentas de explotación es como conducir un coche mirando hacia atrás. Esto ya me lo decía un profesor hace años, pero lo sé, es muy actual. La manera de cómo gestionamos la compañía es con herramientas de BI, con herramientas de control de gestión automatizada, reporting automatizados, porque para mí es lo más importante, ¿no? O sea, un ejemplo es, yo puedo lanzar una campaña hoy, esta mañana, y al cabo de 2 horas saber si esa campaña funciona o no.
Con la contabilidad no te da ese valor. Con la herramienta sobre todo de control de gestión y de BI, te está diciendo muchísimas cosas y podemos hacer que a lo mejor la campaña no funciona o incorrectamente, podemos subir el precio, podemos bajar el precio, y son palancas que hoy en día sí que tenemos para gestionar la compañía en tiempo real. ¿Qué 3 métricas miráis cada día? Ticket, ventas y sobre todo roturas. Roturas de stock, grado de cumplimiento de cliente. Nosotros miramos los número de pedidos y miramos lo que llamamos el GTV, que es el volumen de negocio que movemos al día. Y luego también miro la rentabilidad diaria, que nosotros la medimos, es lo que llamamos el Contribution Margin 0, que es básicamente los ingresos que he generado por pedido al día, menos lo que le hemos pagado a los repartidores, y eso me da el gross margin, que lo tengo de manera diaria. Y eso lo puedo ir viendo y acumulado durante el mes. Muy bien. Y esas son las mismas métricas que se consumen a nivel corporativo, ¿no? Es decir, las 2 primeras te diría que sí, la tercera bastante también, pero no todos los equipos. Los equipos de operaciones se están mirando, cancelaciones, están mirando el tiempo que tarda el tiempo medio de delivery, miran una retalía de métricas mucho más importantes de las que yo cuando llego por la mañana a la oficina miro estas 3 cosas y entonces empiezo el día. Después durante el día vas mirando más cosas, pero por ejemplo el equipo de operaciones, que es muy intensivo, seguro que miran aproximadamente unas 15 o 20 métricas seguro. ¿Y estas métricas? Perdón. Nosotros sí que es verdad que cada uno de los departamentos miran sus métricas, pero desde el día 0 tenemos muy claro que hemos de ser rentables, ¿no? Entonces, una de las premisas que tiene todo el mundo, ya sea desde el equipo comercial, de marketing, de logística, finanzas y dirección, es que el pedido ha de ser rentable, ¿no? Tenemos un contribution como mínimo no perder. Y ese valor de contribution ya no tiene que ser 0, sino tiene que ser positivo mayormente. Me acuerdo cuando fuimos a tu oficina, nuestras oficinas, y nos enseñabas el margen de contribución de nuestros pedidos, y nos decías, tío, tienes que consumir menos de esto, las aguas, ¿no? Claro. Es muy GDPR compliant esto. Sí. No, nuestros pedidos. Sí, los tuyos personales, ¿no? Claro. Nosotros nunca hablamos con nombres y apellidos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una herramienta en la empresa donde todo el mundo la puede consultar, ¿no? Que es lo que os enseñamos en aquella visita, donde todo el mundo puede consultar en tiempo real todos los datos de la compañía, ya sean las ventas, ¿no? O sea, el gran problema que siempre tenemos, ¿no? Cuando llegamos a una reunión y 7 personas de 7 departamentos distintos, vamos a hablar de ventas, ¿no? Cada uno tiene el suyo. No, eso es una pérdida de tiempo y de recursos. Y cada uno se centra en las mismas, ¿eh? Si tienes No solo que sean el mismo dato en la misma métrica, sino que todo el mundo tiene el foco en la misma métrica. En la misma métrica o en el dato que a él le ataca. Si hablamos de marketing, miramos las promociones, ¿no? Si miramos finanzas, miramos todo, pero al final la rentabilidad, o miras que no se haya caído el cost of goods, ¿no? El coste de los productos que hemos vendido, o el picking, o el packing. Vosotros, perdona, en Globo, Duarte, también tenéis las métricas visibles para todo el mundo entre comillas, ¿no? Sí, somos una compañía bastante transparente en este sentido, y las métricas están para todo el mundo. Entonces utilizamos Looker, es una herramienta que está abierta para todo el mundo utilizamos mucho Google Sheets también, porque te chupa del mismo sitio todo y cada uno acaba utilizando un poco lo que en ese momento necesita, pero está abierto para todo el mundo. ¿Y cómo gestionáis el día a día a nivel de RPs, a nivel de otras herramientas? Nosotros utilizamos como RP, utilizamos Navision para hacer publicidad, porque sé que muchas compañías utilizan la otra, ¿Por qué? Digamos. Sí. ¿Por qué? Muy fácil, es una anécdota, bueno, no es ni una anécdota. Yo llegué a Globo y ya se había tomado la decisión de ir, y ya van 6 meses con esa integración, con lo cual decidimos tirar para adelante y funciona para lo que necesitamos. Como todos los RPs tienen áreas de mejora, o sea, ahí podemos discutir de unos y de otros, sería una discusión bastante larga, pero la función principal que nosotros utilizamos es para contabilizar, que estoy de acuerdo con él, pero al final, es pasado, yo no miro cada día, no entro en el RP diariamente. Y la segunda es invoicing, que para nosotros es fundamental emitir bien las facturas, tanto para nuestros repartidores en tiempo y en calidad, porque también utilizamos un sistema similar de autofacturas con ellos, con nuestros partners y demás, que también hay que facturarles en tiempo, y eso es muy importante. Entonces, nosotros estar en 26 países, como os podéis imaginar, el ERP no está en los 26 países, con lo cual ahora mismo estamos en esa fase de transición de llevar el ERP a todos esos países, porque la integración de un ERP a nivel
país, pues requiere de un equipo local que lo haga. Es decir, son procesos que tardan entre 2 y 3 meses. O sea, Dynamics país. No es compliant con todos los países donde estáis, ¿no? Necesitas de los un módulo. 27, necesitamos un módulo. Normalmente para Europa con un módulo es suficiente, pero normalmente siempre acabas requiriendo alguna customización para ese país. A nivel tax, por ejemplo, oye, cada uno tiene su sistema sí ahora que tienes que conectar directamente. Imaginaos el nivel de complejidad que puedes llegar en 26 países. Y cuando te hablo de África o te hablo de Latinoamérica en ciertos países, pues os podéis imaginar que cambia muchísimo todo el sistema. Entonces estamos en un proceso ahora mismo de migración en todos esos países. Entonces nosotros tomamos decisión, oye, ¿cuáles son los países que necesitan por volumen y por complejidad? Porque a veces, oye, un país por volumen, pero vemos que funciona con la herramienta. Tenemos una herramienta interna que se creó antes que hubiese el ERP para hacer facturación, y entonces esa aún la utilizamos en algunos países donde creemos que la utilizamos. Sabemos que el ERP, evidentemente, para facturación es la mejor herramienta, también compliant con todas las normativas que tenemos en todos los países. Entonces, por eso vamos haciendo una transición a todos esos países en función de las necesidades de cada uno de ellos. Y os complementáis, supongo, que con partners locales, ¿no? Correcto. Si vais a, no sé, Perú. Nosotros tenemos un partner global aquí en Barcelona, que es el que nos hace tanto la implementación como el mantenimiento del ERP en general, pero en cada uno de los países tenemos un partner local que trabaja con este partner de aquí de Barcelona y se dedica a hacer toda la integración local. Vale, yo por partners de efecto, porque cuando hablo... Perdón, hablo de equipo, un partner para nosotros es el gestor. El gestor, ¿no? Es decir, la filosofía de gestión la tenéis en la corporación, pero la gestión de la excepción de cada país, de liquidación de taxes, de compliance, sí que es específica del partner y es difícilmente customizable con el producto. O sea que al final tenéis que apoyaros en un equipo local, ¿no? Correcto. Nosotros, o sea, al final tenemos equipo local, digamos, empleado de Globo, y aparte también tenemos gestorías, para llamarlo de una manera así más coloquial, contables en todos los países que nos ayudan, sobre todo en la parte fiscal. ¿Y esto lo hacéis con un Big Four, por ejemplo, que está en todos los países, o vais buscando cada país el mejor? Lo intentamos en su día, pero igualmente cada Big Four en cada país es distinto, algunos son más fuertes en unos sitios otros, y realmente al final nosotros tenemos una figura que es cuando lanzamos países, creamos la figura del launcher. Que básicamente es una persona que está aquí, que les hemos entrenado en headquarters, que lo que se dedica es ir a país abriendo todos esos países. Y entonces una de las funciones principales, solo teníamos un launcher para finanzas y legal. Que entonces decíamos, oye, tenemos que ir a abrir Ecuador. Entonces esta persona se iba allí y se encargaba desde apertura de cuentas, a ver un poco cuál es el gestor de contabilidad o fiscal que necesitamos allí, a ver cómo funcionaba el flow de facturación en esos países, qué requerimientos necesitamos, que necesitamos adaptar de nuestro, digamos, playbook general en ese país. Se dedicaban a hacer todo esto. Y es una figura que ha ido rotando por muchos países y que ha sido muy útil, porque desde aquí, desde Barcelona, pues al final tienes ojos y oídos en ese país y él sabe exactamente lo que necesitamos aquí para que pueda funcionar en el país. ¿Abrir un nuevo país es más complejo a nivel de producto, a nivel de operaciones o a nivel de finanzas? Buena pregunta. Finanzas barra legal. A nivel de todo. No, es que os diría que cada país tiene su propia complejidad. Entonces, generalizar en este sentido, te diré, ostras, pues para poner algunos ejemplos, oye, cuando nosotros abrimos Perú, pues oye, tienen un sistema de impuestos ahí que se llama SUNAT, que es muy... O sea, a veces pensaríamos lo contrario, pero hay muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, que están mucho más avanzados a nivel fiscal de lo que podemos estar avanzados ahí. El sistema sí funciona para una compañía que tiene facturación de 1.000 euros, por decir algo. Y todas las facturas tienen que ir selladas y que te hayan pasado por la hacienda local, que en ese caso se llama SUNAT, para que funcione. Y en esas cosas, nosotros cuando llegamos allí, en España en ese momento no teníamos la facturación para estar en sí, con lo cual nos encontramos con mucha problemática que aún no habíamos asumido en España, con un nivel de facturación ya relativamente importante cuando llegamos. Entonces, a nivel, yo os diría que nosotros, como lo hemos encarado, y Óscar no sé si lo contó así o no, pero si no yo lo diré al final, es, oye, vamos a abrir el país, first mover advantage, eso es muy importante, abrir el país, y luego legal y fiscal y finanzas ya lo arreglarán. Entonces, como siempre. Entonces, hemos abierto muchos países asumiendo que las cosas, oye, que no estaban hechas de la mejor
mejor manera, y no digo que sean ilegales, porque en Globus siempre hemos intentado seguir la legalidad, sino que al final hay cosas que las tenemos que hacer manual, que no son automatizadas, que no son perfectas, entonces necesitamos más gente para poder hacerlo, y lo hemos hecho así porque lo importante era lanzar, era estar presente en ese país, coger esa ventaja competitiva, y luego ya veníamos nosotros y lo arreglábamos. Como es el RP, oye, pues hay países que hace, yo que sé, 6 o 9 meses que han lanzado y no lo tenemos ahí, porque va a tardar, porque los recursos son limitados, es un recurso caro, hay que decirlo, cada vez que hacemos la implantación en un país no es barato, con lo cual analizamos muy bien dónde ir. Eso es la filosofía fake it till you make it, ¿no? Básicamente sí. Vais a algún sitio y luego ya veréis cómo servirlo, cómo generar margen. Es exactamente como lo describes. O sea, nosotros al final hemos lanzado 25 países de España, más 25 más. Entonces, hemos aprendido mucho, y como él decía, oye, pruébalo, pues al principio ya tenían rompían stock pues cada 3 días, me imagino, y ahora pues no lo rompen casi. No lo rompen nunca, porque ya tienen herramienta automatizada. Pues en nuestro caso es lo mismo. O sea, hemos cometido muchos errores al lanzar, y ahora exactamente cuando lanzamos un país sabemos exactamente, pues ahora para poneros un ejemplo, nosotros a nivel legal y fiscal tenemos ya un cuestionario, creo que son 25 o 30 preguntas, que lo mandamos a varios bufetes del país y nos responden. Ya lo tenemos todo customizado. Entonces le dices, oye, respóndeme esto, pum. Y entonces ya sabemos la cualificación del partner local, ¿no? Exacto, ya sí. Interesante. Y sabemos con quién ir, porque después, oye, porque nos ha pasado muchísimas veces que íbamos con un partner local, como le llamas, y no nos gustaba, hemos tenido que cambiar, entonces vemos a 2 o 3 y en función de cómo nos contestan, qué nivel de seguridad nos dan, pues nos vamos con uno u otro. No sé si te he respondido bien la Perfectamente. pregunta. Muy bien. Eduard, en Ulabox, vosotros lo gestionáis con NetSuite, sí. Y estáis contentísimos con la herramienta. O sea, como decía Eduard, la herramienta no es perfecta, ¿no? Yo siempre digo que es... El cambiar o moverte a un nuevo RP es como una línea en la carretera, ¿no? El RP es la línea blanca que hay en medio. Entonces tú haces cosas a la derecha de la línea y el RP te obliga a hacer cosas a lo mejor a la izquierda, y tú has de ser flexible, ¿no? Entonces o tú eres flexible o metes mucho dinero ahí dentro para que te lo customicen, para que se alinee, ¿no? Entonces, al final, el éxito de tener un RP como NetSuite es la sencillez que tiene el RP propio. No existen 1000 menús, sino que si quieres crear una invoice es create invoice, y si la quieres enviar es send. O sea, parece mentira, pero en el mundo de los RPs a veces para enviar una invoice tienes que ser ingeniero nuclear. Nosotros fuimos el primer cliente de NetSuite en España. Me acuerdo cuando me vino el comercial, estábamos entre 2 y me enseñó, y fue un amor a primera vista. Me quedé enamorado de aquel producto, y lo lanzamos en un tiempo récord. Vosotros lo implementasteis cuando ya tenías un volumen importante, ¿eh? Nosotros sí. O sea, pasamos de Axapta, teníamos Microsoft Axapta y lo sufríamos bastante. Hasta el punto en que llegó un momento en que yo sacaba un balance, me daba blanco, al cabo de 20 minutos me daba negro, o sea, era un desastre. Espero que no haya ningún inspector de Hacienda escuchándolo. Bueno, esos periodos están escritos ya, pero... Más que nada lo pregunto para saber, un emprendedor que está empezando desde cero se va a plantear estas cosas, no el primer día, pero en algún momento de hacer una inversión, ¿no? ¿Cuánto puede costar una implementación de un ERP mínima? ¿Y cuándo lo haríais? Un RP, sobre todo, no hay que verlo, desde mi punto de vista, y he instalado unos cuantos, no lo veo yo como instalar un ERP. O sea, el ERP ha de ser la excusa perfecta para poner tu casa en orden, ¿no? O sea, cuando instalas un ERP como un NetSuite o como una Vision o como un SAP o el que sea, tienes que hacer un mapa de todos tus sistemas. Obviamente un emprendedor que empieza, ¿no? Pero ya tienes que empezar a planificar un poco lo que vas a ser dentro de a lo mejor de un año o 2 o un poco más adelante. O depende del volumen. Por a lo mejor en 6 meses te pones un volumen de ventas estratosférico y te pilla el todo. Y ya es tarde. Lo que pasa es que cuando estás inicial no puedes gastarte a lo mejor 60, 100.000 euros, que es lo mínimo que te va a costar un RP de estas características. También es lo típico que haces en Serie A, no antes, ¿no?
Antes, correcto, sí, precisamente por motivos de es que coste. tampoco es la prioridad muchas veces. No lo Entonces, es. Bueno, es lo último en lo que piensa. O sea, yo me acuerdo de lo primero que hicimos cuando tuvimos la primera inversión un poco seria es meter un RP, ¿no? Que había alguna persona que decía que no, ¿qué hacéis? ¿No? Pero es un poco honesto, ¿no? Porque el volumen nuestro de transaccionales ya empezaba a ser alto, que ya con Excel ya no nos podías mover. Aunque tuvieras 15 o 20 pedidos al día. Correcto. Claro, 15 o 20 pedidos al día con 15 o 20 líneas cada uno de los pedidos, más envía, mails, tal. O sea, ¿Cuántos administrativos tendrías haciendo facturas si no tuvieras un ERP con toda la integración que has hecho? Sería imposible. Yo creo que no menos de 35. Pero, lo has calculado, ¿eh? Sí, sobre 35 todo... a tantos mil euros al mes. Yo, por ejemplo, nosotros contabilizamos automáticamente las facturas, ¿no? Ya sea con sistemas automatizados de EDI o de factura electrónica entre proveedores, pero estos son para proveedores ya grandes. Pero, por ejemplo, tenemos un montón de proveedores que nos envían un PDF. ¿no? Entonces, ese PDF lo tienes que imprimir, lo tienes que picar. ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que lo que hace es escucha ese correo electrónico de facturación, ¿no? Detecta automáticamente los PDFs, los lee, busca el pedido, da igual, no hay que mapear. Como las herramientas tradicionales que hay, en nuestro caso no hay que mapear cada uno de los proveedores, sino que automáticamente busca el pedido en todos, aunque esté hecho a mano, y busca ese pedido, lo machea y facturamos. Eso cuando estuve analizando si comprarlo o no, la manera de venderlo a mi board fue lo que me cuesta un administrativo es lo que me cuesta la licencia de este software. ¿Qué os parece? Sí, tira. Más el coste de almacenaje de la factura, ¿no? Tienes que tener... En tu caso, la ventaja es que tú mismo hiciste todas las integraciones internas, ¿no? Sí. Básicamente, que el equipo de development no estaba implicado. No. Seguramente en Globo quizá tienes que consumir recursos de development. ¿Cuántos developers tenéis ahora? Ahora mismo es alrededor de los 80. Estamos 80. Claro. Pero si lo miráis con una compañía de una escala de 1500, deberían ser algo más. Cuando lo miras, sí, es una... Todos queremos más. Eso nunca, yo creo que llegará el momento que dirás, estoy satisfecho del número de developers. Muy bien, pues ha sido muy interesante. Muchas gracias. Este podcast se ha realizado con la colaboración de BCN CFO, que es un grupo que tenemos de WhatsApp, de Slack, para compartir best practices. Y como el primer podcast que hicimos dentro de ITNIC funcionó bastante bien, pues hemos hecho este segundo. Cualquier pregunta que tenga la audiencia puede transmitirla, intentaremos llegar a ellos o cualquiera y seguiremos haciendo más. Muchas gracias, Eduard Cabanas de Globo, Eduard Ros de Globo, de Eulabox, Eduard Ros de Globo. Nos vemos la siguiente semana en el podcast de ITNIC. Gracias. Muchas gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/itnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.